Vamos a entrar en nuestro estudio porque ustedes no van a querer que yo empiezo a cantar porque no tengo voz para cantar. Pero vamos a hacer una oración y luego vamos a entrar en nuestro estudio de hoy, es en Marcos capítulo 6. Señor, gracias por tu palabra hoy, mi Dios. Señor, ayúdanos, Señor Santo, a ponerlo por obra, mi Dios. Señor, a vivir una vida, mi Dios Santo, para Cristo, Señor Santo, y no dando lugar a la carne, Señor, no perdiendo nuestro tiempo, mi Dios Santo, Señor, dando vueltas nada más, sino entendiendo tu perfecta voluntad para nosotros, Señor Santo, y andando en ella, cambiando, Señor, cómo miramos las cosas. Señor, ayúdanos, Señor Santo, sabemos que somos pueblo tuyo, mi Dios Santo, tú eres nuestro pastor y tú obras en nosotros, tú nos ayudas, Señor, a mirar, a entender tus perfectos caminos, mi Dios Santo. Y al mismo tiempo, mi Dios, tú nos das de tu Espíritu Santo para poder hacer lo que te agrada a ti, mi Dios. Todo es por tu amor y por tu gracia y por tu misericordia, mi Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento y pueden abrir sus Biblias al Marcos capítulo 6. Estamos en nuestra jornada en el libro de San Marcos, el Evangelio, ¿verdad? Podemos decir que Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Pedro ayudó a Marcos a escribir este Evangelio. Y ahora estamos, mis hermanos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, el Señor, el gran carpintero, el gran maestro, en el verso 1 dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahora el Señor regresa después de dar libertad al que estaba endemoniado, después de resucitar la hija de Jairo. Ahora el Señor regresa a su tierra, regresa a su aldea, regresa al lugar donde Él creció. Y también juntamente con sus discípulos. Cuando el Señor se fue de ahí, era reconocido Él como un carpintero nada más. Ahora el Señor regresa un maestro, Él regresa con un grupo de discípulos. Y los que lo conocían y los que vivían con Él no podían entender ni no podían aceptar quién era el Señor. El Señor va a ser rechazado otra vez. El Señor va a ser rechazado otra vez. Cuando Él dio libertad, cuando Él dio vida nueva, cuando Él sacó a los demonios de ese hombre en el capítulo 5, ¿qué sucedió ahí? Rechazaron a Jesús, le pidieron, sal de aquí, y Él se salió de ahí. Otra vez el Señor regresa a casa donde Él vivió, donde Él creció, y lo van a rechazar otra vez. El Señor siempre era rechazado por el hombre. Hermanos, recuerdan lo que estábamos mirando en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, mis hermanos, ustedes ya conocen, ya entienden, sin duda habla de Jesús, sin duda habla del Mesías. ¿Cómo lo iban a tratar cuando Él estaba ministrando sobre la tierra? En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. El Señor fue rechazado. Nosotros también vamos a ser rechazados. Tiempo, una vez, otra vez, vamos a seguir siendo rechazados por el hombre. Porque no todos nos van a querer por ser cristianos, no todos nos van a querer por alguna otra cosa. Para el creyente, mis hermanos, tenemos que entender que sí va a haber rechazo.
Sí va a haber rechazo, el mundo nos va a rechazar. Eso es una cosa que no nos debe de espantar. No somos del mundo, nos van a rechazar. Aún en veces, mis hermanos, en la iglesia nos rechazan. Pero Cristo tiene que ser suficiente para el creyente. Cristo tiene que ser suficiente para el creyente. Aún en la familia, donde no debe de haber rechazo, hay rechazo. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, se tiene que acordar que su identidad está en Dios y eso tiene que ser suficiente. Cuando no es suficiente, sin duda es suficiente. Ser escogido de Dios, ser reconocido de Dios, ser amado de Dios, ser llamado de Dios, es suficiente, pero muchas veces buscamos afirmación y ser aceptado afuera de Dios. Y es cuando empezamos a meternos en problemas. Porque cuando tratamos de agradar al hombre, mis hermanos, empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero tenemos, mis hermanos, estar siempre fijo en la verdad en la Biblia. En 1 de Pedro 2:9, fíjase lo que Dios dice de nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién somos? Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa, una nación apartada para la honra y para la gloria de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos redimió. Dios nos redimió de nuestros pecados. Dios nos redimió de del mundo, del diablo. ¿Y cuál trabajo tenemos? ¿Cuál es nuestro trabajo, mis hermanos? Anunciando las virtudes de aquel, siendo boca para nuestro Señor Jesucristo. Sabemos quién somos. Somos de Dios. Sabemos por qué estamos aquí. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Cuando el creyente se enfoca en eso, en vez de enfocar en el hombre que falla, aún en la familia, aún en la iglesia, mis hermanos, si nos enfocamos solamente en el Señor, somos de Él, tenemos trabajo, tenemos propósito en Él, sabemos lo que estamos haciendo y sabemos para dónde vamos. Nos vamos a estar bien. Vamos a tener, mis hermanos, contentimiento, vamos a tener esa paz y tranquilidad. El rechazo siempre va a suceder. Y en lugares donde no esperamos, pero tenemos que estar fijos en el Señor. El Señor mismo fue rechazado. Fue rechazado por hacer ¿qué? Por hacer bueno, por mostrar amor, por hacer lo recto. Él fue rechazado. Mis hermanos, estamos en Marcos capítulo 6. Estamos en Marcos capítulo 6. Estamos en el verso 2. Verso 2 dice, llegando al día de reposo, el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Otra vez miramos al Señor enseñando, ¿quién? A los que iban a la sinagoga, a los que ya sabían la palabra, el Señor les enseñaba para que pudieran aprender más. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, fíjense, mis hermanos, más pónganse a pensar, estar en un estudio bíblico donde el Señor Jesucristo, no Jesús Mendoza, el Señor Jesucristo está, Él es el Verbo. Él estaba presente cuando todo sucedió. Él sabe lo que todos los profetas, lo que todos los hombres y mujeres, héroes en la fe del Antiguo Testamento, Él conocía lo que estaban pensando, lo que estaban sufriendo, y cuando Él daba un estudio, lo daba con autoridad y con sabiduría. Y podía hacer que la gente pudiera comprender. Pero en vez de recibirlo y de poner su fe en Él, dice, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene
es de estas cosas. Y qué sabiduría es que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos están diciendo, ¿quién es Él? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? En vez de decir, Él es el Mesías. ¿Cómo no nos pudimos dar cuenta? Él creció aquí con nosotros. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Pero en vez de recibirlo y creer en Él y darle gloria, lo van a rechazar. Dice verso 3, ¿no es este el carpintero? El Señor, mis hermanos, podía él escoger cualquier profesión que Él quería, pero Él, mis hermanos, escogió ser un carpintero. Esa palabra carpintero, mis hermanos, es más profundo, tiene más sentido de que alguien que trabaja con madera o con piedra. Los carpinteros en los días del Señor Jesucristo trabajaban con madera y con piedra, obviamente piedra porque hay mucha piedra ahí en Judea, pero también esa misma palabra significa alguien que es experto en lo que él hace. Alguien que es experto y tiene todo conocimiento de todo material y sabe con bastante sabiduría cómo hacer su trabajo a un nivel muy excelente. Y la misma palabra, mis hermanos, en griego es usado para un poeta que escribe historias. Un buen título para nuestro Señor. Antes de empezar su ministerio terrenal, Él estaba agarrando madera así del monte, Él estaba formando, Él estaba haciendo cosas útiles para la gente. Y cuando Él recibió, mis hermanos, su ministerio de predicar el Evangelio y de enseñar el amor del Padre al mundo, mis hermanos, Él estaba edificando todavía su reino amado, el reino de los cielos. Quiero leer para ustedes, mis hermanos, porque Él es el que nos edifica a nosotros. ¿Dónde está nuestra esperanza? Mi esperanza, la esperanza de ustedes, mis hermanos, debe de estar en Cristo. Él es la única esperanza. Porque tenemos días buenos y malos, pero Cristo, Él es el que nos va edificando y la esperanza que tenemos está en Él. Él obra en nosotros. Dios obra en nosotros, mis hermanos. Afuera de Cristo no hay esperanza. Y Pablo lo conocía muy bien. Y el Espíritu Santo tomó la mano de Pablo y escribió este texto, lo que voy a leer para ustedes. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el creyente somos hechura de Cristo. Dios nos está formando en su Hijo amado para hacer algo bueno, para hacer un vaso de honra, para ser útil en la tierra para su reino amado. En Él está nuestra esperanza. Él es el que obra en nosotros. El jueves, en nuestro estudio, estábamos hablando de santidad. ¿Quién santifica, mis hermanos? Dios santifica. Dios santifica. El Padre, ¿verdad?, llega a la vid y mira los pámpanos y empieza a cortar para que podamos llevar fruto. Dios obra en nosotros, Dios limpiándonos, Dios ayudándonos, mis hermanos. La esperanza que tenemos para cambiar y para ser útil está en Dios, el carpintero. Y Dios dice, verso 3, Hijo de María. ¿Por qué lo dijeron así? Es como en forma de insultarle. Que María tuvo a Jesús afuera de ser casada. Estaban tirándole al Señor.
hermano de Jacobo y de José y Judas y de Simón. Sigue diciendo, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Tú, hermanas Jesús? Y se escandalizaban de él. Vemos dos cosas aquí, mis hermanos. Número uno, se habían olvidado de que el Señor fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Segundo, vemos que después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, María tuvo más familia, tuvo hombres y mujeres, hermanas del Señor. Ya no siguió siendo virgen María después que tuvo a Jesús. María es una mujer que creó en su Hijo Jesús para su salvación. Ella fue un vaso que Dios usó para darnos el Mesías. Pero en el cielo, mis hermanos, está Dios el Padre y está el Señor Jesucristo a la diestra. No es bíblico, no van a buscar en la Biblia que María está en el cielo y Jesús tiene que pedir permiso a María a hacer algo. Esas son doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Cristo es el Hijo de Dios. María fue un vaso de honra que Dios usó para darnos el Mesías, porque si se acuerdan, mis hermanos, en Génesis, el diablo engañó a Eva. Y Dios usó a una mujer para derrotar al enemigo. Usó a María para darnos el Mesías al mundo. Y el Mesías vino y vivió una vida justa ante Dios, una vida de obediencia y justa. Y luego Él dio su vida y ahí derrotó el poder del diablo. Y lo dice, estaban ofendidos de Él. ¿Cómo es que Él puede hablar así? Puede tener un grupo de estudiantes con Él. Es un carpintero. Sabemos que creemos que José no fue su papá. Fue otro hombre y no creyeron en Él. Rechazaron al Señor. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando rechazan al Señor? Verso 4. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El Señor, sin duda, le dolió a Él ser rechazado en su propia cosa, en su propia casa, con los cuales que Él creció y conoció desde niño y no lo quisieron aceptar. Pero el Señor hizo lo que Él pudo. Él no dijo, ¿saben qué? Me voy a olvidar de ustedes. Fíjense lo que Él siguió ministrando. Él siguió ministrando, Él siguió mostrando amor. Y es lo que Dios nos pide de nosotros. Cuando nos maltratan, mis hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Señor, tú me conoces. Señor, yo pongo todo esto en tus manos. El Señor mismo, mis hermanos, Él va a obrar la justicia. El Señor aquí siguió ministrando, dice, verso 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Primero, mis hermanos, Él hizo lo que Él pudo. Él sanó a algunos. Pero ahí dice, cuando dice en el primer frase del verso, fíjate cómo dice ahí, no pudo hacer ahí ningún milagro. El Señor no pudo mostrar su potencia donde no quisieron creer en Él. Dios puede obrar donde no hay fe. Dios obra donde hay fe, pero Dios no obra cuando alguien sabe y no quiere creer. ¿Cómo sabemos? Quiero leer para ustedes en Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Dice el texto de esta manera, dice,
Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. El Señor puede hacer algo. Cuando algo está frío, el Señor lo puede calentar. Cuando algo está caliente, el Señor puede seguir obrando. Pero cuando alguien está en medio, si sigue leyendo, el Señor lo vomita fuera de su boca. Donde no hay fe, Dios puede hacer algo para producir fe. Anunciando el Evangelio. Donde hay fe, Dios puede seguir obrando, pero cuando alguien está que yo no quiero creer. Fíjate lo que dice el texto. No pudo hacer ahí ningún milagro, no pudo mostrar su potencia, en otras palabras. Él hizo lo que él pudo. Sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Mis hermanos, el deseo de Dios, la voluntad de Dios para mí y para todos ustedes es ser rico en fe. Es ser rico en fe. Y la única manera, mis hermanos, que vamos a aumentar, que nuestra fe va a crecer, es por la bendita palabra del Señor. Sigue diciendo, verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿De quién? De los judíos. El Señor se maravillaba de la fe de los gentiles, pero de su propio pueblo Él se maravillaba de la incredulidad de ellos, porque ellos no quisieron creer. De mirar, mis hermanos, de escuchar las enseñanzas, de mirar los milagros, muchos no quisieron creer en el Señor. ¿Cómo pues que este puede ser el Mesías si es un hombre como nosotros? Pablo, yo digo que Pablo, yo no sé, mi opinión es Pablo en Hebreos 2 lo escriba muy bien, porque Cristo vino a ser un hombre simple como nosotros. Siendo Dios, tomó forma del cielo. Dice, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Él hizo lo que él pudo, mis hermanos. Él se salió de ahí, tocó a algunos enfermos y los sanó, pero después se fue. Y cuando nos rechazan a nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a siempre mostrar carácter cristiano, no respondiendo para atrás, no mostrar mal carácter. Pero Dios nos va a poner en el corazón cuándo es el tiempo de ya irnos. Porque el trabajo que Dios nos llamó a hacer, lo podemos hacer en otro lado. Hay que no malgastar nuestro tiempo aquí en la tierra por un hombre o por un grupo de personas, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, porque dice en Apocalipsis, no dejas que ninguno tome tu corona. No dejas que el diablo tome tu corona, no dejas que el hombre caído tome tu corona. Vamos a seguir sirviendo al Señor, mis hermanos. Él se fue, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, mis hermanos, versos 7 a 13, los 12 los envió a predicar. Los 12 los envió a predicar. Mis hermanos, la palabra predicar significa declarar. Los discípulos, mis hermanos, no tenían que fabricar un mensaje. El mensaje Cristo se los dio. El trabajo de ellos era predicar, y también el Señor les dio autoridad sobre enfermedades y sobre demonios. Vamos a leer. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Número 1, mis hermanos, vemos en el verso que Cristo los llamó. Cristo los llamó. Si son salvos, ustedes son llamados. Son llamados. Las mejores prédicas, mis hermanos, están afuera. Uno por uno, compartiendo el Evangelio a los que no conocen. Son las mejores prédicas. Declarando el Evangelio, lo que ya está escrito,
y dando testimonio. ¿Sabe qué? Esto es verdad. Este es el Evangelio, esta es la verdad porque lo que me hizo por mí. La mejor prédica es afuera, uno por uno, con la gente del mundo. Son llamados, los llamó primero. Comenzó a enviar de dos en dos. Es importante, mis hermanos, a ver que el Señor los mandó juntos. En Proverbios dice, mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. ¿Verdad? Necesitamos otras personas en nuestras vidas. El hombre necesita a su esposa, la esposa necesita a su marido. El marido necesita hermanos hombres, otros hermanos en su vida. Las hermanas, las esposas necesitan otras hermanas en sus vidas también. Para poder platicar y tener comunión y orar los unos por los otros. Ustedes ya saben lo que les voy a decir, pero les voy a decir otra vez. Han hecho esto mayormente para mujeres. Han hecho estudios que cuando las mujeres se reúnen con otras mujeres, su cerebro, hay un cambio en el cerebro. Eso es donde empieza a soltar un químico para el placer. Para las mujeres es importante que tengan comunión con otras mujeres. Empiezan a platicar y reírse. Y para los hombres es diferente. No es tanto así la emoción, pero cuando los hombres se unen, van y juegan fútbol, o van a la pesca o la cacería, es algo bueno. Porque cuando una espada toca otra espada, los dos salen por filo. Dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vemos, mis hermanos, que Cristo, Él es la autoridad. Y Él dio autoridad a los discípulos. Mientras que ellos predicaban y mientras que ellos declaraban y predicaban y sanaban a la gente de los que estaban poseídos o oprimidos por el diablo, el Señor les dio autoridad. Mis hermanos, nosotros tenemos autoridad sobre el poder del enemigo. Pablo en Efesios 6 da la lista de la armadura de Dios y luego dice la oración. Si nos sentimos raros en veces, ¿verdad? El enemigo empieza a atacarnos, nos ponemos a sentir algo raro. Póngase a orar. Póngase a orar. Tenemos autoridad. Cuando pasamos tiempo en oración, cuando pasamos tiempo declarando la palabra de Dios, mis hermanos, el poder del enemigo huye, porque Cristo nos dio autoridad. Y en veces, mis hermanos, tenemos que seguir orando y seguir orando. En veces, luego se va esa mala presencia, en veces se tarda, pero tenemos que seguir orando y seguir predicando a nosotros mismos la palabra. Ayer leí un reporte de a ver, ¿cómo se dice aliens en español? Se me olvidó aliens, extraterrestres. Va aumentando reportes de extraterrestres. Si quieren que el Congreso suelta dinero para estudiar ese fenómeno, no sé si esa palabra, pero quieren, ¿verdad? Seguir buscando, investigando y quieren más dinero. Pero mis hermanos, es hermano, muy inteligente, él tiene muchos credenciales y él sabe lo que él está diciendo, al mismo tiempo es creyente. Y él da el análisis y dice, fíjate, cuando la gente se empieza a mezclar con las cosas del diablo, hay más reportes de extraterrestres. Y él da citas de la Biblia que son, en veces es el ejército militar que están calando nuevas armas. Y a veces son espíritus malos. Tenemos que orar, mis hermanos, y estar siempre con el
Señor. Y cuando nosotros como creyentes, ¿verdad?, empezamos a buscar al Señor, el Señor mismo va a mostrar dónde están las puertas, dónde están las ventanas abiertas. Y el Espíritu Santo mismo nos va a mostrar dónde cerrar, dónde hay los huecos en las paredes de la espiritual de nuestro hogar o nuestras vidas. Hay que cerrar para que ya no el enemigo puede penetrar. Entonces, hay autoridad. El creyente tiene autoridad. Cristo nos dio autoridad, mis hermanos. Entonces sigue diciendo, verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen de túnicas. Primero, mis hermanos, los rabís en este tiempo, los rabís enseñaban que cuando uno iba al templo y se metía en el patio, en el lugar santo, no podía tener sandalias, ni vara, ni bolsa de dinero. Porque cuando alguien iba a la casa de Dios, no podía mirarse que iba por otro asunto. Si tenía bolsa, ¿verdad?, la gente iba a pensar, pues él viene por negocio. Si tenía una barra, pues viene nomás de pasadita, no viene a quedarse. Tenían que mirarse, aquí voy a permanecer con Dios. Los negocios de Dios son más importantes que los negocios de la tierra. Y aquí el Señor está haciendo lo mismo con sus discípulos. Los está enviando y les está diciendo, no llevas esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? Porque tienen que enfocarse en este trabajo. El Señor siempre mencionaba el día es corto. Y tenían que predicar y ministrar a la gente. Y luego tenían que depender de Dios, tenían que vivir por fe, que Dios iba a proveer para ellos. No llevan dinero. Y dice, recorre las aldeas alrededor enseñando. Muy bien, mis hermanos, los discípulos están haciendo el trabajo del Señor. Verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni el pan, ni dinero. Verso 9, sino que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Verso 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Otro evangelio dice, no vayan en casa, quédate en un solo lugar. Y luego dice, lo que te pongan enfrente, cómelo sin quejarse, da gracias a Dios. En veces te toca una casa donde hay puros frijolitos y gracias a Dios por ello. En veces te toca una casita donde hay un pollo o camarones. Pero mis hermanos, eso no es el enfoque. El enfoque es cuando un hogar te recibe. Cuando un hogar te recibe, quiere decir que esa familia, ese hombre del hogar, esa familia está recibiendo el que los envió. El hombre de familia está recibiendo a los discípulos de Jesús. Básicamente él está recibiendo a Jesús. Dice, y el Señor no nos dijo, búscate una casa de 2 pisos y donde tienen una yarda grande y donde tienen siervos, ahí buscan y ahí moren. No. La casa en que te recibe. Lo importante, mis hermanos, para el Señor era que el hombre del hogar tuviese fe. Si la casa no estaba perfecta, eso no tenía que haber. Si la comida no estaba perfecta, eso no tenía que haber. Si la mujer del hogar, ¿verdad? Somos todos diferentes. El hombre y la mujer. El hombre en veces son buenos para adornar y para arreglar todo. ¿Verdad? Hay mujeres también son buenas para adornar la casa y de mantenerla limpia todo el tiempo, pero no todos. Y eso no tiene que haber. Eso no es tan importante. Lo importante es, vamos a recibir a Cristo y vamos a ser enseñados por Él. Vamos a crecer en nuestra fe.
Y mi casa no está perfecta, pero está abierta para entretener a la gente, para que conozcan a Dios. Es un libro bien bonito, es escrito por una mujer que era lesbiana, pero se convirtió y se casó y tuvo familia. Ella escribe un libro de cómo abrir la casa. Si hay ropa ahí en el sofá, abre tu casa para que la gente pueda sentir el amor práctico del Señor. Fíjate, el Señor dice, donde te reciben, ahí ponen ahí. No dice, busca una casa perfecta, donde te pones un guante blanco y lo haces así. Entonces, si sale el guante limpio, entonces ahí, no, donde te reciben. Lo importante es fe en Dios. Lo importante es de ser un hogar donde Dios puede estar ahí ministrando. Dice, verso 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posaré hasta que salgas de aquí. Verso 11, y si en aquel lugar no recibieron ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, los judíos tenían un costumbre que cuando pasaban por una ciudad gentil se sacudían los pies para tirar la tierra que se pegaba a las chanclas, los borrachos. Y la idea es, no quiero llevar nada de esta ciudad gentil, esta ciudad sucia. Pero aquí el Señor está diciendo a sus discípulos, en las ciudades judías, donde rechacen mi palabra, sacuda tus pies. Porque rechazaron la oportunidad de escapar el juicio del Dios Todopoderoso. Y luego dice, ¿cómo sabemos qué significa el juicio? Porque fíjate cómo Cristo menciona a Sodoma y Gomorra. Ellos fueron juzgados. Ellos están en el infierno. Y la idea aquí, mis hermanos, posiblemente es que algunos van a sufrir más en el infierno que otros. Dice, cuando no reciben el mensaje de Cristo, aún viendo los milagros, cuando no lo reciben va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra. Ustedes saben qué tan feo estaba Sodoma y Gomorra, estaban entregados a la maldad. Pero los que rechazaron el mensaje de Cristo, los que vieron los milagros que ellos hicieron de la autoridad que Cristo les dio y aún no queriendo creer, les va a ir muy, muy mal. Luego verso 2 dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. En otras palabras, declaraban en una manera para que los hombres pudieran arrepentirse. Escuchaban el mensaje que Dios buscaba fruto. Escuchaban el mensaje que el Mesías ha llegado. Escuchaban el mensaje de que Dios es amor y al mismo tiempo el Señor va a buscar a aquellos que no se arrepienten. Que no se arrepienten. Todos hemos pecado, pero el chiste es arrepentirnos y no quedarnos en el pecado. Porque entonces, si nos arrepentimos, no quedando el pecado, vamos a alcanzar misericordia. Y ese es el mensaje que llevaron los discípulos. Verso 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Echaban fuera a los demonios y ungían con aceite. Santiago capítulo 5, no lo voy a leer, pero Santiago capítulo 5 dice, si alguno está enfermo, llaman los ancianos de la iglesia y que ungiéndoles con aceite, el Dios sanará al enfermo. Si alguien cometiera un pecado, Dios lo va a perdonar. El aceite, mis hermanos, es símbolo del Espíritu Santo, que Dios iba a obrar un milagro
mediante su Espíritu Santo. El aceite era para que los que estaban orando por el enfermo y para el enfermo, de que Dios me va a hacer eso, Dios me va a hacer el milagro. No el hombre. No el hombre. Nuestra fe está en Dios. Por eso estaba el símbolo, el símbolo del Espíritu Santo, el aceite de olivo. Es lo que se usa hoy en día también. Porque está en el Nuevo Testamento, es lo que hicieron los apóstoles. También se usa aceite para que nos recordamos que nuestra fe está en Dios. Nuestra vida está en Él. Y Él puede sanar cualquier enfermedad. Dice, verso 14, ahora el rey Herodes, la muerte de Juan el Bautista, de 14 a 29, a ver si, no sé si vamos a alcanzar a terminar el capítulo, pero por lo menos vamos a mirar la muerte de un hombre muy, muy bueno, un hombre el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, la muerte de Juan el Bautista. El Estado, mis hermanos, el Estado, el gobierno, como lo quieren nombrar, quería silenciar al cristiano. Quería silenciar a la voz de un creyente. Es imposible detener, mis hermanos, la palabra de Dios. Es imposible. Pablo dijo que la palabra de Dios no puede ser encarcelada, no lo pueden amarrar, no lo pueden atar. La palabra de Dios va y cumpla su propósito. No es nada nuevo lo que vamos a mirar aquí, cómo trataron a Juan el Bautista. Hay gobiernos hoy en día, hay grupos que quieren silenciar a los creyentes. Y en otros lugares torturan y persiguen y matan a los cristianos. Pero al mismo tiempo en esos lugares hay un gran movimiento y hay mucho crecimiento en la iglesia. En otros países, mis hermanos, es político. Cancelan las cuentas en internet, cancelan cuentas del banco. Estamos escuchando más y más reportes de cuentas de cristianos. Los bancos están cerrando sus cuentas por algo que dicen en el internet. Vamos a mirar más y más de esto, de cancelar a los cristianos. Dice, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en estos poderes. El rey Herodes sabía mucho, al mismo tiempo no sabía nada. En cuestión del reino de los cielos, no reconocía quién era Jesús. No, él reconocía que Juan el Bautista era un hombre justo, pero no reconocía él que era un hombre, que Jesús era el Mesías. Sabiendo mucho, al mismo tiempo no sabiendo nada. ¿Por qué? Porque era un hombre rebelde, juntamente con su esposa. Verso 15, otros decían es Elías, otros decían es un profeta, alguno de los profetas. Verso 16, al oír esto, Herodes dijo: este es el Juan, el que yo decapité, porque ha resucitado de entre los muertos. Y lo dice, verso 17, porque el mismo Herodes había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues que había tomado por mujer. Para poder casarse con Herodías, mis hermanos, Herodes tuvo que divorciarse de su primera esposa. Y su primera esposa era una reina, una hija de un rey. Y el suegro de Herodes, su primer suegro, se enojó tanto con Herodes que envió sus ejércitos y derrotó a Herodes cuando él se divorció de su hija, la reina, su primera esposa. Luego se casó con Herodías, mujer de Felipe su hermano.
Luego vemos, mis hermanos, qué tipo de mujer era Herodías. Ella es muy similar, para mí es muy similar a ella, a Jezabel, la mujer Jezabel del Antiguo Testamento. Es una mujer muy, muy mala. Es nombrada en Apocalipsis, ¿verdad?, seduciendo a algunos en la iglesia. Una mujer mala. Verso 18, porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan, mis hermanos, siendo rey, siendo pobre, él decía igual a todos. Esto no está bien. Tienen que arrepentirse. Verso 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ella buscó la manera de poder lograr tener lo que ella quería. Verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Verso 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó. Herodías, mis hermanos, mandó a su hija a danzar, y era una danza muy, muy afuera de orden, muy mala danza para seducir. Y la hija de Herodías era una niña todavía. Se explica cómo la mente del rey Herodes es una mente muy perverso, muy malo. Dice, se agradó Herodes cuando miró a esta niña danzar de esta manera. Recuerda, mis hermanos, la mamá está usando a su hija para llegar a su marido, para obtener lo que ella quiere. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Verso 25, y le juró, todo lo que me pides te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Digamos, mis hermanos, que ella tenía control, ella manipulaba a Herodes y justamente a su familia. Ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Luego ella no lo pensó dos veces. Es lo que yo quiero, la cabeza del hombre de Dios, para silenciar su mensaje. Juan el Bautista, mis hermanos, ya había terminado su ministerio. El Señor fue bautizado, el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo ya para este tiempo ya estaba predicando, ya estaba sanando a los enfermos, ya estaba dando oportunidad a la gente pobre para escuchar y para ser parte del reino de los cielos. Dios permitió a esto sucederse a su siervo Juan, porque su tiempo ya estaba cumplido. Pero mis hermanos, verso 25, vamos a mirar que Juan murió de esta manera. Dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Verso 26, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa no quisieron desecharla. Dice verso 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. La guardia fue y decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. ¿Qué tipo de personas pueden aguantar todo esto? Juan, parece que Juan murió tristemente y se acabó todo. Dios pagó a Herodes y a Herodías conforme lo que ellos hicieron. Ya les dije que el primer suegro de Herodes lo venció en batalla, quedó humillado. Y luego, mis hermanos, después Roma sacó a Herodes y a Herodías, los sacó de Judea y los mandó a un lugar, los expulsaron a un lugar aparte, solos,
y ellos mismos se quitaron sus propias vidas. Dios repagó a ellos lo que hicieron a su siervo Juan. Mis hermanos, otra vez digo, estamos en un mundo caído. Nos van a perseguir. Gente en todos lugares nos van a hacer mal a nosotros. Pero tenemos que poner todos en las manos del Señor. El Señor va a tomar venganza por nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es dejarlo en las manos de Él y pedir por la salvación de aquellos que vienen en contra de nosotros. Porque si empezamos a querer tomar venganza nosotros, todo empieza ese círculo otra vez de raíz de amargura, y luego, ¿verdad?, empezamos a tener una carga pesada y se va nuestro gozo y se va nuestra paz. Y eso no es la voluntad del Señor. Hasta ahí vamos a dar, mis hermanos, dice del verso 29 ya, dice, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Juan era muy amado y respetado y tenía su círculo de discípulos que fueron por él. Otra vez, mis hermanos, cuando estamos en problemas, se conocen realmente quiénes son nuestros amigos. Están ahí cuando estamos en necesidad. Y hay que ser esas amistades, hay que ser estos amigos. Uno de mis deseos para nosotros, mis hermanos, es que siempre nos mantengamos en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque dice, el Pablo dijo, el amor cubre una multitud de pecados. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero el amor de Cristo es perfecto. Y vamos a permanecer en su amor para que podamos seguir adelante. Vamos a orar, pero antes que oremos, mis hermanos, yo quiero escuchar si alguien tiene una necesidad, una petición. Vamos a orar por ella. Vamos